Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en Ser, Vibrar y Amar. Mi nombre es Dayana y hoy vamos a sumergirnos en dos conceptos fascinantes desde la física cuántica, que es el vacío cuántico y el campo unificado. Y es que aunque puedan parecer términos muy técnicos, vas a descubrir cómo estos términos realmente son bastante sencillos y puede estar profundamente relacionado con nuestra existencia, nuestras emociones, cómo eso se relaciona en términos de la espiritualidad, del ser, de la conciencia. Y es que realmente lo que en el corazón del universo se encuentra es esto del vacío, ¿no? Y este vacío está lleno de infinitas posibilidades, ¿cierto? Ustedes sabían que realmente existe un campo que conecta todas las cosas, desde los átomos más pequeños hasta las estrellas. Hoy exploraremos estos conceptos, qué significan. Hablaré un poquito de mi experiencia al reconocer estos dos términos en mi propia experiencia, en mi propio cuerpo. Hablaremos también de algunos beneficios que tienen esto en nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestras emociones, para nuestro espíritu. Em, Exploraremos estos términos que significan desde la física cuántica y pues también propondré un ejercicio que para mí ha sido muy potente en los años de práctica que lo llevo haciendo y me ha permitido reconocer justamente esto, que somos un vacío lleno de energía. Espero que te esté resonando mucho este podcast, así como a mí. Y si quieres saber un poquito más de eso, entonces sigue acá escuchando este podcast, que lo que viene es información y conocimiento puro. Te espero entonces. Bueno, hablemos un poquito de qué es ese significado del vacío cuántico y el campo unificado desde la física cuántica, que son estos términos, digamos que a nivel científico, ¿no? Bueno, según la física cuántica, el vacío cuántico no es realmente un vacío, empezando por ahí. Es un campo lleno de energía que vibra constantemente, incluso en ausencia de materia, ¿sí? Incluso en ausencia de algo físico que nosotros podamos estar percibiendo con nuestros sentidos. Em, digamos que este campo lleno de energía que vibra constantemente eh, está lleno de fluctuaciones cuánticas. Las fluctuaciones cuánticas es básicamente este movimiento de partículas, de moléculas, de átomos, que eh, la interacción entre ellas lleva a un cambio, porque resulta que cada átomo, molécula, partícula, fuerza, eh, están, ¿cierto? Presentes y desaparecen. Están presentes y desaparecen. Es como una fluctuación, por eso se llama así en términos físicos, como un cambio, ¿no? Un constante cambio. Entonces, estas fluctuaciones, estos cambios de las partículas, de las moléculas, de que están y desaparecen, pues lleva a procesos que son como una aniquilación espontánea de átomos, partículas, porque existen en un momento, pero desaparecen y dejan de existir. Y esto es lo interesante, ¿no? Hace ya un tiempo, algunos científicos, digamos que pusieron toda esta información en práctica a través de un experimento que se conoció como el efecto Casimir. En este experimento, básicamente se pusieron dos placas metálicas, una enfrente a la otra, muy delgadas, y lo que sucedió fue algo sorprendente porque los físicos dijeron que estas placas
tienen como una fuerza que las empuja una hacia la otra. Existe una fuerza invisible que hace que éstas se empujen una frente a la otra. Entonces, ¿cómo se explica este fenómeno, cierto? Porque si yo pongo dos placas metálicas y están simplemente una enfrente a la otra, pero no hay nada que las esté moviendo, ¿cómo es posible que se empuje una hacia la otra? Esto fue lo que, gracias a este experimento, fue que llevaron a la conclusión los grandes científicos de que el vacío realmente no estaba vacío, ¿sí? Sino que existen estas partículas, ondas, fuerzas eh, en el vacío que aparecen y desaparecen constantemente y estas fluctuaciones son las que generan energía. Esta energía es lo que hace que los seres, que los objetos, que todo decidan repelerse o unirse, ¿verdad? Entonces, yo quiero que pienses en esto como para traerle un poquito más toda esta información a nuestro día a día y un poco como que lo puedas entender. Piensa que aunque tú no veas nada en vacío y en un espacio vacío, a nivel cuántico sí hay partículas que surgen y desaparecen continuamente, ¿sí? Es como si el universo tuviera un motor invisible que nunca se apaga. Pongámoslo en términos incluso mucho más sencillos. Metafóricamente es como un océano muy profundo y oscuro que está lleno de olas invisibles, ¿cierto? Aunque la superficie parezca calma, parezca un mar muy apacible, ¿verdad? Debajo de esa energía apacible, calma, hay una energía poderosa que se está moviendo, es lo que hace que las olas se muevan, es lo que hace que las ondas del agua decidan expandirse o contraerse, ¿cierto? Y esto también se aplica pues en términos mucho más grandes como por ejemplo las galaxias, ¿sí? Básicamente es todo lo que existe. Además de eso, yo había hablado en capítulos anteriores de la materia y la antimateria, y esto está muy relacionado también, porque se dice que la energía del vacío está muy relacionada con la energía oscura o con la antimateria. Y es que la energía oscura o la antimateria tiene algo en particular y es que es una fuerza que hace que acelera la expansión del universo. ¿Mm? Va en términos mucho más rápidos, ¿sí? Que hace que se pueda como llevar a, como incluso más allá de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, eh, de acuerdo a lo que hablaba Einstein, o bueno, Einstein en sus inicios y en todo su desarrollo científico de estos términos, él decía que la velocidad de la luz es una constante que independientemente de que si tú estés o no en movimiento, siempre va a ser la misma. Pero pues obviamente esto también se soportó varios años después con la física cuántica. A lo que voy es que esto de la materia oscura o de la antimateria está muy relacionada también con el vacío, ¿sí? Porque este vacío cuántico es lo que básicamente desempeña el papel fundamental en la creación y en la estructura de lo que es el cosmos, ¿sí? Es algo que yo no veo, es algo que que lo puedo percibir, pero que no se va a sentir y que solo a partir de la percepción, digamos que interna, se puede sentir esa percepción externa. Por otro lado, el campo unificado es una teoría que intenta conectar todas las fuerzas y partículas del universo en una sola ecuación. Eh, Einstein propuso este término del campo unificado en el que él buscaba integrar como todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, como la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear, fuerte y débil entre las partículas, realmente no se hallaban y no eran independientes una de otra, sino todo lo contrario, eran la misma cosa, solo que con distintos nombres, ¿sí? Eh, una de las cosas que él trató de hacer con esto del campo unificado fue buscar la relación entre la teoría de la relatividad, que fue básicamente
nombrado por, pues, nombrado y también realizado y desarrollado esta teoría durante muchos años, en el que básicamente existe la gravedad como una deformación del espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto de la deformación espacio-tiempo? De que de que el tiempo realmente no existe, por así decirlo, sino que va a depender de la masa, la velocidad en la que tú te desarrolles, en la que tú te muevas. Y lo mismo el espacio. El espacio tampoco existe porque el espacio es como hagan de cuenta como una gran, como un gran vacío, volvámoslo otra vez como a estos términos, que se puede vivir o experimentar simultáneamente. Ujú. Va a depender de factores como la gravedad, como la velocidad de la luz, como el peso del cuerpo, la masa, otros factores, pero realmente son, no es algo como estático, no es algo que es, sino que fluctúa, que cambia. Y esto fue básicamente lo del campo unificado. Einstein trató de unir la teoría de la relatividad, lo que les acabo de explicar brevemente, junto con la teoría del electromagnetismo, que explica esta interacción entre las cargas eléctricas de las partículas y las cargas calientes, que esto será para otro podcast. Pero básicamente a lo que él llegó como conclusión es que estas dos grandes teorías realmente se comportaban como una. Y es que este campo engloba todas las partículas, átomos, fuerzas, como, hagan de cuenta, como un tejido, como una red literal de araña, ¿sí? Que está interconectado y que une cada aspecto de lo que nosotros denominamos realidad. Entonces es como, no sé, yo lo imagino así como una red súper gigante, ¿sí? Que une todos los átomos, todas las moléculas, todos los pensamientos, todas las emociones, ¿cierto? Y de alguna manera eso conecta todos los pensamientos, todas las realidades, todas las moléculas de otros universos, de otras personas, de otras galaxias, porque al final todos estamos conectados por esta red invisible, que es una fuerza que mantiene todo en una continua creación, en una continua transformación, en un continuo cambio, pero al final, en esencia, es lo mismo, que es un vacío. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal te está pareciendo esta parte del vacío cuántico y el campo unificado? ¿Crees que ha sido para ti fácil de entender esto? Pues si quieres saber un poquito más, sigue escuchando este podcast. Bueno, pero quizá todo esto puede resultar muy abrumador para ti cuando te explican de estos conceptos físicos, matemáticos, que a veces puede ser como, no entiendo nada". Tratemos de hacerlo un poquito más sencillo para que ustedes puedan entender esta relación de la física cuántica, del campo unificado y del vacío cuántico con lo que es el ser. Y por qué lo he denominado así, de las fluctuaciones del ser. Y es que, bueno, chicos, como les venía diciendo, esto del vacío cuántico es básicamente, pues no es un vacío cuántico, es realmente, lo han denominado así porque es algo que no se puede percibir pues con nuestros sentidos, pero es una energía que está en movimiento, que está en continuo cambio, que está en continua expansión, en continua transformación, ¿cierto? Ya más adelante, ahorita cuando hablemos de los ejercicios prácticos, se van a dar cuenta que es muy sencillo de entender, sobre todo cuando se pasa por la propia experiencia. Pero lo interesante de todo esto es, bueno, y este tema del campo cuántico, del campo unificado, del vacío cuántico, ¿cómo realmente yo lo puedo poner como en relación con esto de las fluctuaciones del ser? ¿Por qué las fluctuaciones del ser? Y es que aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se unen, ¿m? Porque el vacío cuántico
desde una perspectiva como así energética del ser, se puede ver como un espacio donde reside como toda la energía creadora, ¿verdad? Es un espacio donde todo lo que somos y hacemos, pues obviamente tiene un origen, es un vacío, ¿no? En algunas tradiciones espirituales lo han llamado como la fuente o el espacio sagrado o Dios, bueno, ¿no? Y es que este vacío cuántico es muy interesante, chicos y chicas, porque es, yo lo veo así desde mi experiencia, que más adelante la iré a contar, pero básicamente es como tú estás, es un espacio que es vacío, literal, pero que realmente está contenido de partículas, moléculas, átomos que están intercambiando energía, que vienen, desaparecen, que cambian, que transmutan, ¿cierto? Y esto es muy, muy lo que nosotros como humanos somos, chicos y chicas. ¿Por qué lo he denominado la fluctuación del ser? Porque nosotros, así como seres, que todo está en un continuo cambio, en una continua transformación, pues nosotros también somos eso, ¿cierto? Nosotros hemos esto de la continua eh, transformación, del continuo cambio, podemos a veces querer cosas, ¿cierto? Y de pronto al día siguiente ya no desearlas, o de pronto tenemos un estado emocional en el que nos encontramos tristes, pero de pronto ya a los 5 minutos ya nos encontramos alegres. Y es que es así, ¿no? O pensamos una cosa y queremos hacer tal cosa, pero después a los 10 minutos decimos, bueno, ya no, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que al entender este cambio energético, pues, que está en continua transformación, que está en continuo movimiento, podemos entendernos a nosotros mismos, entender que nosotros también somos esas partículas, esos átomos, eh, es un conjunto de átomos, es un conjunto de partículas, lo que tú eres, ¿verdad? Y siempre se están cambiando, siempre se están mutando, siempre se están transformando. No eres la misma persona que entras al río, como bien lo decía un filósofo que no recuerdo ahorita el nombre, pero tú no eres la misma persona que entras al río y la misma persona que es cuando sales del río, ¿no? La fluctuación de lo que es el ser humano es muy diversa, es muy, muy rica, ¿no? Muy abundante en justamente esto, la diversificación, el cambio, la transmutación, lo que eres, lo que ya no eres. Y eso es realmente el mismo vacío cuántico. El vacío cuántico es una fluctuación constante de partículas, de átomos, de moléculas, que es el mismo ser humano. Ahora, si ponemos un poquito en relación qué es esto del campo unificado, ¿verdad? Yo lo pongo así para mí en términos y es que el campo unificado desde la perspectiva del ser es la misma conciencia espiritual. Es decir, existe una energía superior, una energía, llámese Dios, llámese fuente, llámese espacio sagrado, llámese lo que se llame, que conecta a todos los seres, conecta a todos los seres, sean vivos, sea moléculas, sea espacios, sea galaxias, ¿verdad? Y nos recuerda que nosotros somos en esencia esa energía consciente, esa energía observadora que que es todo al mismo tiempo, que es todo a la vez, ¿sí? Em, pero eso, que siempre está mutando, que siempre está cambiando y demás. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es la meditación. No sé si todos los oyentes acá han practicado la meditación, pero lo que sí les digo, chicos y chicas, es que cuando uno está conectado al silencio, no necesariamente la meditación significa puedes poner todos tus pensamientos en blanco y es que no pienso nada, no. Es simplemente acallar un poco tu mente. ¿A través de qué? De la respiración. Es el medio que lleva a que tu mente se calme y detenga como ese ruido mental todo el tiempo de estar pensando, de estar haciendo, ¿no? Y es como sincronizarse con esa energía fluctuante que viene y va. Eh, y bueno, hay muchísimas técnicas que ya más adelante les estaré hablando un poquito de mi experiencia,
Pero básicamente es eso, es alinearnos con el flujo natural del campo unificado, de este vacío cuántico, de que somos seres que estamos en un continuo cambio, en una continua transformación, en un continuo movimiento, ¿verdad? Eso es el mismo campo, pues, el vacío cuántico. Y pues este campo unificado de que estamos todos conectados, de que no existe algo que esté alejado o independiente. Todo es lo mismo, solo que en distintos cuerpos, en distintas formas. Y eso es lo lindo, chicos. Eso es lo lindo de la vida. Bueno, espero te esté gustando este podcast y sigue aquí para seguir escuchando muchísimo más de lo que es el campo unificado y eh, el vacío cuántico. Sigue ahí. Bueno, chicos, yo les quiero compartir un poquito mi experiencia, em, justamente experimentando esto de lo que yo creo y cómo es esta relación del vacío cuántico y el campo unificado en mi persona, o al menos a como yo lo considero, ¿no? Porque al final todo es una cuestión de percepción y de interpretación, pero traer a colación estos términos físicos y llevarlos un poco a lo que es la vida del ser, ¿no? Pues es un poquito parte de mi objetivo, de lo que quiero llevar como mensaje, y es que no hay nada que esté realmente desconectado o que algo que sea completamente ajeno, ¿no? Sino que muy por el contrario, estas dos ramas de la física cuántica y la espiritualidad están tan conectadas que puede explicar muchísimos fenómenos que quizás nosotros ahora no entendemos. Y bueno, un poquito para explicar mi experiencia con esto del vacío cuántico y el campo unificado, yo ya llevo bastantes años meditando, diría que más de 10 años. Y realmente cuando yo vi esto del campo unificado y el vacío cuántico experimentado en mi persona como yo lo interpreto, me di cuenta que eh, el vacío cuántico, ¿sí? Lo puede experimentar a través de una técnica de meditación que se llama Vipassana. Yo pasé muchos años viajando. Mm, Estaba en el extranjero y pasé yo diría que los primeros 6 meses, cuando yo estaba en Australia, me fue un retiro de meditación que en un principio iba a ser solamente por 10 días y no me cogió la pandemia ya y básicamente pues yo no sentí la pandemia porque estaba meditando. Y recuerdo esto con mucha alegría porque cambió, o sea, no es lo mismo cuando tú meditas y tienes como que haces una meditación guiada y te dicen qué hacer, ¿verdad? Que es una forma pues muy bonita de cómo tú puedes empezar todo este camino de la meditación y el silencio interno y la respiración. Pero cuando tú digamos que te centras en el silencio, ¿cierto? Y en la percepción de tus sensaciones corporales, eso es otra cosa, porque esto realmente te conecta con esto del vacío cuántico. Yo lo que les decía del vacío cuántico, como lo explican los físicos, es esto, ¿no? Es esta, como las partículas, las ondas, sí, los átomos surgen, pero al mismo tiempo desaparecen, ¿sí? Todo es en un continuo cambio, nunca nada está estático y uno lo puede ver en cuenta o uno lo puede percibir, pasar por su propia experiencia, por el filtro de su persona, que para mí eso es el verdadero conocimiento aplicado. Cuando tú pasas toda esa información a tu cuerpo, para mí eso fue como, wow, es lo máximo. Y es que en esos meses, yo tuve esta sesión de Vipassana durante casi 6 meses y estaba literal, como les contaba, en este retiro donde nos teníamos los primeros 10 días que sentar por más de 12 horas al día a meditar durante 10 días seguidos. Lo único que hacíamos era meditar, comer
ir al baño, tomar agua y así sería la rutina casi que de 10 días seguidos. Y una de las cosas que me dejó esta primera experiencia fue esto, la capacidad y lo que es el ser humano y lo que está compuesto el ser humano. Porque tú te sientas en esta técnica que les cuento, tú te sientas por estas 12 horas a respirar, ¿sí? Y después de la respiración, de que tú ya estás como muy conectado con la respiración, pasas a sentir todas las sensaciones de cada parte de tu cuerpo. No importa si es agradable o si es linda o si es fea o si no te gusta, la sensación simplemente como es, cómo viene, cómo la estás experimentando en tu cuerpo. Entonces, que te da rasquiña en el pelo, entonces tú la sientes, la observas y no reaccionas a eso, simplemente observas o sientes una sensación de éxtasis en tu cuerpo, así que se te va a explotar el corazón, de amor también, lo sientas y lo observas. Es como ir un poquito más allá de la dualidad y observar las cosas, las sensaciones como son. Y una parte de mi experiencia es esto, que yo sentía como cada sensación venía y llegaba. Sensaciones en cuestión, les estoy hablando de milisegundos, que tenía una rasquiña preciso cuando estaba sintiendo, por ejemplo, la sensación en mi brazo, un ejemplo, y tenía una sensación de, no sé, como sentía calor, entonces yo la observaba y esa sensación en milisegundos estaba y también se iba, y así con millones de sensaciones en todas las partes de tu cuerpo. Y eso me trajo justamente este tema del vacío cuántico. Y es que es así, es todas las partículas, átomos que están en tu cuerpo, cuando tú te sientas a simplemente escucharte todas las sensaciones de tu cuerpo, de todas las partes de tu cuerpo, te das cuenta que eso es, son partículas, átomos que vienen y se van, vienen y se van. ¿En qué? En sensaciones. Y para mí eso fue un boom, de ahí fue como más meditación, después estuve por allá en la India, donde hice otro retiro así de Vipassana y también fue súper mágico y así, por muchas partes. Y para mí eso fue súper especial, como que me permitió realmente tener esa conciencia de que nosotros somos momentos, que nosotros somos instantes, que siempre estamos cambiando. Esa fue una parte de mi experiencia. Y otra parte de mi experiencia experimentando esto, cuando tú haces también mm, esto de Vipassana, hay una parte donde también al final de este retiro te hacen una meditación para conectar con el amor incondicional. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero hace parte de esta técnica. Y esto me permitió mucho conectarme con el campo unificado, o lo que yo, para mí la relación del campo unificado con la espiritualidad es esta meditación de la conexión con el amor universal. Y es simplemente de que todos estamos conectados, de sentir tu corazón y desde ahí dejar el sentir todo lo que vas a percibir como uno, ¿no? El ruido de los árboles, el sonido de las plantas, a veces que no se escucha, pero cuando tú lo sientes desde tu corazón, realmente puedes escuchar lo que hay más allá. Y esto me permitió mucho unirme con el campo unificado. Recuerdo una vez que también estaba meditando y estaba ahí al aire libre en la naturaleza y esa fue una de las experiencias más brutales que he tenido con la meditación, pero han sido muchas. Y una de ellas era que yo estaba sentada en un parque, y recuerdo que eran las 6 de la mañana, estaba sentada ya en un parque y empecé a meditar, ya tenía como la práctica de la meditación y recuerdo que hubo un momento así, cuestión de milisegundos, donde yo pude percibir cómo todo se estaba dando en el momento presente. Entonces podía sentir como y lo sentía en mi corazón tan potente, tan potente. Podía observar y sentir en mi corazón la señora saliendo con su hijo para llevarlo a la escuela, sentía como el ave estaba volando por encima de las nubes, sentía la sensación de que estaba siendo sostenida por el pasto, por la tierra. Cuando estaba sentada, podía sentir lo que estaba respirando, sentía el sonido de los carros, de las personas que estaban en los carros. Fue una conexión, pero
pero impresionante con el presente y con todo lo que estaba yo viviendo en ese presente, con las personas, con los animales, donde estaba sentada, lo que yo creía que sí, como mi personalidad. Y chicos, son cosas que eso te llevan a un estado de profunda conexión y entendimiento de lo que es el alma, de lo que nosotros como humanos y como seres somos capaces, que podemos, tenemos un potencial infinito de creación, de conexión, de estar en todos lados al mismo tiempo. He tenido muchísimas experiencias en las que he estado en múltiples vidas, viviéndolas al mismo tiempo y también he estado en otros países al mismo tiempo. Eh, Eso será para otro podcast porque es demasiado, demasiado largo. Un poco contarles un poco todas mis experiencias, pero yo lo que quiero traer acá es que el vacío cuántico es esto, es como esta técnica vipassana que yo viví años atrás, que he vivido este año. Y esto del campo unificado es esto, la unión del amor incondicional, de que todos estamos unidos y unidas, ¿sí? Independientemente de lo que seamos, si somos seres humanos, si somos seres vivos, si somos elementales, si somos árboles, si somos plantas, si somos la Tierra, si somos Marte, si somos lo que seamos, galaxias, todos estamos conectados, todos tenemos un rol importante y hermoso y el rol más allá de una misión, ¿cierto? Es simplemente el placer de existir, ¿me entiendes? O sea, el placer de existir, de que tú puedas desarrollar todo tu potencial como ser para algo más grande. Y eso para mí no tiene ningún punto de o sea, va mucho más allá del entendimiento humano. Y bueno, chicos, aquí les comparto un poco mi experiencia y sí, vamos a seguir un poquito con cuáles son los beneficios de la unión de esto del vacío cuántico y el campo unificado en nuestro cuerpo. Eh, y un poquito hablarles de cómo reacciona el cuerpo a esto. Y finalmente les pondré este ejercicio que para mí también se los voy a compartir. Ha sido muy, muy bonito. Hay otro ejercicio que también estaré hablando de él, que fue una meditación que sacó un neurocientífico mexicano, que justamente también tenía esta idea de unificar la ciencia con la espiritualidad como una. Y desarrolló muchos proyectos, muchas investigaciones a lo largo de toda su vida, que más adelante les diré el nombre, la meditación que creó, que pone en práctica justamente este tema, el campo unificado y el vacío cuántico. Así que sigan ahí y sigan escuchando este podcast si les parece de gran utilidad de información. Y sobre todo, si ustedes sienten que esta información les puede llegar a otras personas y quieren compartirlo, pues les agradezco de corazón compartir este podcast también. Bueno, entonces quizás la pregunta que algunos de ustedes estarán haciendo es, bueno, está muy bonita tu experiencia, muy chévere todo este tema de la física cuántica. Y de estos preceptos que trae del vacío cuántico y del campo unificado. Pero yo cómo puedo poner estos conceptos aplicados en mi vida cotidiana. Y bueno, son muchísimas cosas, yo acá solamente te voy a traer tres, es lo que ha sido parte de mi experiencia. Y es que una de ellas es reconocer la interconexión, ¿no? Nosotros, yo creo que lo importante es esto, entender que tú no eres solamente un ser humano, tú eres un ser, ¿cierto? Que piensa, que siente, un ser que tiene un cuerpo, ¿verdad? Y que tiene un impacto mucho más grande del que tú te imaginas que solo reproducir, comer, ¿cierto? Ir al trabajo y dormir, ¿no? Tu impacto, la forma como tú piensas, la forma como tú sientes, la forma como tú actúas,
el explorar todo tu ser, ¿cierto? De muchas formas. Muchas cosas a veces nos cuestan porque nosotros creemos que tiene que hacer así y es que es súper cuadriculado y yo les digo por mi experiencia, chicos, y es que la vida te da tres vueltas con el objetivo de que tú siempre explotes todo tu máximo potencial como alma. Mi experiencia, por ejemplo, yo estudié bacteriología y pues todo este tema de la medicina relacionado y era como muy racional, ¿verdad? Y gracias a una enfermedad que tuve, en la que morí y viví, que de pronto eso va a ser el tema de otro podcast, eh, me di cuenta que justamente pues la vida es un cambio, es una continua fluctuación del ser. Nosotros siempre estamos cambiando, mutándonos. Yo cambié de profesiones no sé cuántas veces, empecé con bacteriología, luego pasé a, al tema de ser profesora en un jardín infantil. Después de ser profesora me di cuenta que mi gran pasión desde pequeña había sido la escritura, la comunicación, había sido el arte y justamente aplicar todas estas técnicas holísticas que yo he aplicado a mi propio crecimiento era parte también de mi pasión, ¿no? Y quién sabe qué más pasará en un futuro y qué tanto cambiaré, ¿no? Porque uno siempre está cambiando. Y no solamente esto está aplicado a la parte profesional, esto está aplicado en tu día a día, cuando tú decides cambiarte del color de cabello o decides como, bueno, ya, no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, decido de comer esto porque siempre he comido lo mismo, ¿no? Siempre el ser humano está cambiando. Entonces hay que reconocer esto, que nosotros siempre estamos cambiando, ¿sí? Que estamos siempre mutando. Ujú. Pero que lo más importante es que si tú tienes estas acciones, estos pensamientos, estas emociones en coherencia contigo, pues tú puedes explotar lo mayor de ti y puedes también crear un cambio en tu persona, ¿no? Esta interconexión de que todos estamos conectados, de que todos somos seres viviendo una experiencia divina acá en la tierra, independiente de si eres humano, planta, animal, lo que sea, elemental, todos tenemos nuestra, como nuestro, como nuestro granito de arena, damos nuestro granito de arena para simplemente ser ese espacio, ese espacio universal que todo es, ¿no? La otra cosa es que nosotros podemos usar este concepto en nuestra vida cotidiana encontrando calma en el vacío. Muchísimas veces cuando nosotros estamos en momentos de caos, el vacío cuántico lo que te enseña es que hay un espacio siempre que está dentro de nosotros, que está lleno de infinitas posibilidades. Tú puedes cambiar lo que tú crees de ti mismo, tu percepción de la realidad, simplemente al conectarte con este espacio que te va a dar a veces quizá la solución, ¿no? Una solución creativa o te va a dar ideas o te va a decir, bueno, mira, puedes hacer esto, ¿no? Y más allá de eso, pues te va a generar paz interior. Yo también a veces me siento, esto lo tuve una vez de encontrar la calma en el vacío, porque recuerdo una vez que yo estaba tomando la medicina del cacao. Yo me siento a veces con plantas medicinales, no siempre, pero cuando lo hago, pues también me doy ese espacio. Y es que una vez con la medicina del cacao, pues estaba yo, recuerdo que estábamos en una biodanza en Australia y yo me tomé el cacao y yo le dije como quiero que me des tu medicina hoy, como qué tengo yo que saber sobre ti que, que quiera realmente integrar el día de hoy, ¿no? Y recuerdo que el cacao me dijo, tú no importa en la situación en la que te encuentres, puedes estar con mucho movimiento, con mucho ajetreo, puedes estar bailando como en ese entonces que yo estaba bailando, pero siempre dentro de ti existe la calma y dentro de ti siempre existe ese silencio interno. Y esas palabras resonaron tanto conmigo porque yo ese día estaba bailando, estaba conectando con gente, estaba tomando la medicina del cacao, pero al mismo tiempo estaba en un estado de mucha calma y mucha tranquilidad interna. Entonces, siento que si tú te pones como a tener y evaluar todas las experiencias que tú has tenido,
hay mucha medicina que no solamente las plantas, sino las personas, las situaciones te dejan y uno tiene que estar dispuesto y abrir como ese canal de recepción para aprender la medicina que cada situación da, que cada persona da, que cada momento de tu vida da. Entonces, bueno, aquí les dejo mi segundo precepto. Y el tercero es alinear el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, lo que nos recuerda este campo unificado es que nosotros, cuando cuidamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, estamos también cuidando esa conexión con el todo. Tú piensas que el cambio que estás haciendo es solamente para ti mismo y no. Estás haciendo este cambio por ti, pues obviamente, por razón como primaria, pero también estás teniendo un efecto en el entramado planetario, en el entramado energético de las galaxias y del todo, tus acciones, tus pensamientos, tus emociones. Entonces, esto, por ejemplo, la práctica como el yoga, que también ya vengo desarrollando desde algunos años atrás, o la meditación, que pues, también te ayudan a mantener esta alineación, como a conectarte con ese silencio, como que te des cuenta de que, bueno, tu cuerpo es sagrado, pues tengo que alimentarlo lo más sano posible. Mis emociones son sagradas, tengo que escucharlas cuando algún momento o alguna emoción o alguna situación me genera una emoción de malestar y así tenga que apartarme, salir del lugar o ir a la naturaleza, yo tengo que encontrar esos espacios para cuidar de mí misma. Lo mismo tus pensamientos, si tú sabes que te viene un pensamiento que te está abrumando por X o Y motivo, pues entonces di stop, para, o sea, ya no voy a permitir más esto, ¿no? Porque eso es lo que te hace que tú digas, bueno, es que estoy cuidando mi ser y en la medida que yo cuido mi ser, estoy cuidando el planeta, en la medida que yo cuido mi ser, estoy cuidando mis relaciones, estoy cuidando todo lo que soy. Así que bueno, estos son mis tres conceptos de lo que yo he tenido en mi práctica y lo que les quería traer a ustedes. Y bueno, en el siguiente segmento hablaremos un poquito de esta respuesta a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental cuando tú trabajas con el campo unificado y el vacío cuántico. Sigue escuchando este podcast. Bueno, chicos, hablando un poquito de la respuesta del cuerpo físico, cuando nosotros nos sincronizamos con el vacío cuántico o el campo unificado, ¿sí? Y es que hay muchas variaciones y muchos resultados cuando uno trabaja con estas energías, ¿sí? Yo lo voy a hablar desde mi experiencia. Entonces, a nivel físico, lo que a mí me trajo fue un entendimiento de que mi cuerpo es literal solo energía. Y cuando trabajé con esto de la técnica que les cuento, pude percibir eso súper claramente. O sea, era yo energía en movimiento, átomos, sensaciones que vienen y se van, que vienen y se van, ¿cierto? Entonces tú empiezas a crear una mayor conciencia de que no existe una sensación linda o fea, ¿no? Sino que simplemente es una sensación y que se presenta en el momento como es y así es, ¿no? Entonces esto te trae un mayor entendimiento, primero, una liberación de muchos bloqueos que se almacenan en el cuerpo físico a través del dolor. Porque cuando tú observas todas estas sensaciones y no te apegas a nada, dices como, bueno, voy a sentir lo que tengo que sentir acá. Ejemplo, cuando uno está sentado más de 12 horas en la meditación, se le empiezan a dormir todos los músculos de las piernas, los brazos, la espalda, o sea, tú no te hallas, ¿no? Y al principio es muy complicado, pero después de que tú entrenas tu mente a simplemente sentir todas las sensaciones, mágicamente, y esto es lo que pasa, que verdad es mágicamente, el cuerpo va liberando todo ese dolor almacenado de incluso momentos, historias detrás que tú sientes que no tiene ningún peso en tu cuerpo y sí, amigo, sí te lo tiene y el cuerpo lo sabe muy bien. Entonces sí tiene ese a nivel físico como esa respuesta que tú liberas como cargas de tu pasado al solo observar las sensaciones de tu cuerpo que se almacenan en tu cuerpo. La otra es que a nivel emocional, eh,
te permite mucho liberar bloqueos, ansiedades, miedos, ¿no? Porque cuando te conectas con este vacío cuántico, igual como todo lo estás observando sin apego, sino que lo ves todo de forma muy neutra, pues te das cuenta que la verdadera, es que ni siquiera es emoción, porque va mucho más allá de una emoción. Hay un libro de un físico que habla la diferencia entre una emoción y una emoción. Las emociones, son básicamente esto de que son como las emociones intrínsecas del ser, que no se van a afectar por situaciones o por personas, sino que son algo intrínseco que viene en el ser. Y son este sentimiento de alegría, de gozo, de pasión, de amor, ¿no? Y las emociones sí es algo que nosotros como seres venimos a experimentar para enriquecer nuestra experiencia humana, ¿no? Que es la tristeza, la alegría, la ira, la pasión, no sé, no sé, la ansiedad, ¿no? Todas estas emociones que, pues, que hacen parte también de nuestra experiencia humana. Pero te permite mucho reconocer tus emociones como ser, ¿no? Te permite reconocer tus emociones, o sea, lo que tú en realidad sí eres y que no cambia, es así, no fluctúa, que es ese sentimiento de gozo y ese sentimiento de amor por todo y por lo que eres, ¿me entiendes? Va mucho más allá del entendimiento humano. Pero cuando uno empieza a practicar esto que les cuento, de estas meditaciones, pues te ayuda mucho a conectar con eso. Y a nivel mental, pues imagina, si tú solamente estás enfocado en tu respiración y en sentir las sensaciones y no, y pues obviamente te va a dar muchísima claridad. Van a llegar momentos en los que tú dices, bueno, te vas a dar cuenta de, bueno, yo a qué me estoy resistiendo, ¿no? O, bueno, ¿y esto por qué o para qué, no? Vas a dejar como digamos que no es que dejes de pensar, porque la mente humana es especialista en eso, pero sí vas a ser mucho más consciente de qué es lo que estás pensando y a qué le estás dando poder. Entonces, esa ha sido como mi experiencia y esta ha sido mi respuesta del cuerpo físico en base a mi experiencia. Y eso era lo que les quería compartir con ustedes. Eh, y en el siguiente segmento hablaremos de un ejercicio práctico que, bueno, realmente más que un ejercicio les voy a explicar de qué se trata, cómo lo pueden encontrar, para que ustedes también lo pongan en práctica, chicos, y se van muy beneficiados de esto. Así que sigue escuchando este podcast y espero que te esté gustando mucho, tal como a mí. Y con mucha emoción les traigo este ejercicio práctico. Realmente son dos meditaciones que las pueden buscar por YouTube. No se las voy a traer pues acá como para que la hagan porque siempre son largas, aunque pueden escoger la opción corta, pero ya se las voy a explicar. La primera es la meditación de Vipassana, que la pueden encontrar en YouTube, así como Vipassana. De pronto en el link de la descripción de este podcast les voy a pasar como los links para que ustedes vayan y la busquen. Esta meditación, lo que le digo, es básicamente concentrarse en la respiración y después de la respiración sentir todas las sensaciones de tu cuerpo parte por parte. Empiezas por la cabeza, después la cabeza, los ojos, la cara, los brazos, etcétera, con todo el cuerpo. Y después, primero de arriba abajo, después de abajo arriba, o como tú quieras, en el orden que tú decidas. Y simplemente te das como ese espacio de sentir las sensaciones y no tener preferencia por ninguna de las que aparezcan, sino simplemente observarlas. La clave de este ejercicio, chicos, es hacerlo continuo. O sea, de nada sirve que tú lo hagas un día y el otro día no, porque es ahí donde te vas a dar cuenta de que, porque muy probablemente si empiezas a meditar hoy con esta técnica de Vipassana, puede que sí sientas algo como puede que no. Entonces la clave es hacerlo continuo, al menos una vez al día, tener esta práctica de por lo menos 10 días para que tú empieces a tener como resultados y puedas ver y tener tu propia experiencia.
Así que bueno, se las estaré compartiendo el link en la descripción. Y el segundo ejercicio es muy similar. Es una meditación que realizó el doctor Jacobo Greenberg, que fue un mexicano neurocientífico, como les estaba comentando anteriormente, que justamente tenía esto de unir la ciencia y la espiritualidad en uno. Él realizó muchísimos trabajos, sacó demasiados libros y demasiada información sobre el impacto y sobre el potencial que tiene la mente humana y el cerebro en todo este tema de la espiritualidad y de la conciencia, ¿no? Del ser, de lo que se es, ¿no? Y esta meditación que él creó se llama Meditación del Campo Unificado de Jacobo Greenberg, que también lo pueden encontrar en YouTube. Y esta meditación básicamente les habla un poquito de la experiencia de Vipassana, pero un poquito más a detalle, ¿sí? Porque esta te explica, bueno, vamos a empezar reconociendo primero tu mente, después tus emociones, después tu cuerpo, después, ¿no? Como que paso a paso. Entonces, para aquellos que quieran como comenzar con todo esto de la meditación y nunca han meditado, yo les recomiendo que empiecen con esta meditación de Jacobo Greenberg y después ya pasen a la meditación de Vipassana. Cualquiera de las dos que hagas te conecta con esto del campo unificado y el vacío cuántico, pues para que tú tengas como tu propia experiencia. Por supuesto, todo esto que les hablo es desde mi propia experiencia y cómo yo veo esto del vacío cuántico del campo unificado en relación al ser, que es lo que les vengo a traer acá con mucho amor a cada uno de ustedes. Estos dos ejercicios yo les dejo los links en la descripción del podcast para que lo vean y lo observen. Y bueno, pues para que ustedes puedan tener su propia experiencia y pongan en práctica toda esta información que les acabo de decir. Y bueno, chicos, no siendo más, ya casi estamos llegando al final de nuestro podcast. Así que cuéntame qué te ha parecido en los comentarios, cómo has notado toda esta información, si te ha sido útil. Y bueno, sigue escuchando ya en la última y en el último segmento ya para despedirnos y para vernos en un próximo podcast. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este podcast, el vacío cuántico y el campo unificado, la fluctuación del ser. Eh, Más que conceptos científicos, yo creo que son recordatorios de nuestra conexión con el universo y con nosotros mismos, ¿no? Al comprender y aplicar estas ideas con estas meditaciones que les digo, que espero que ustedes también la pongan en práctica si les resuene, quieren tener esta experiencia, para que nosotras podamos cambiar nuestra vida de forma significativa y podamos realmente darnos cuenta que el ser humano es mucho más allá de lo que nosotros creemos de que solamente venimos a comer, reproducirnos, dormir, trabajar. Somos una energía infinita, llena de un campo infinito de posibilidades que podemos llevar a cabo todo nuestro potencial si nos damos la oportunidad de conocernos realmente a nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Los invito a practicar este ejercicio como les cuento y a compartir o si quieren compartir sus experiencias conmigo en las redes sociales o en estos comentarios de este podcast para que yo pueda conocer sus experiencias, qué tal les pareció, si les gustó. Esto con el objetivo de saber a cada uno de ustedes, de los oyentes que están escuchando esto, porque yo creo que el amor, la expansión es lo que realmente hace que nosotros como seres humanos nos demos cuenta de lo que somos realmente. Recuerda, dentro de ti reside el potencial infinito del universo. Hasta la próxima en Ser, Vibrar y Amar. Los quiero. Cuídense mucho.